gracias a Dios por las alabanzas y ahora entramos a la palabra con Filipenses capítulo 2 verso 1 al 11, que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 verso 1 al 11. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este sermón va a estar fundamentado, va a estar basado específicamente en los primeros 4 versículos de este capítulo. Desde que yo espero que les ayuden y nos ayuden para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos amados, Dios ha llamado a sus hijos a vivir una vida enfocada en la verdad. Ahora piense usted qué es la verdad. Piense qué es la verdad. El Evangelio es la verdad. Pero hay algo que va prácticamente conectado con esta verdad. Hablando del Evangelio, podemos decir que esta verdad está conectada con algo más y es la práctica. En otras palabras, el servicio cristiano, el servicio que nosotros prestamos a los demás. El llamado indudablemente viene de Dios. Él es el que nos llama a su reino, Él es el que nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso es que hemos nombrado este sermón una vida enfocada en el Evangelio, porque nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos tiene que estar enfocado en esta gran verdad, la verdad del Evangelio. Entonces el que nos llama al Evangelio es Dios, y Él es el que nos direcciona en el reino que Él ha establecido para nosotros. Dios mismo se encarga también de guardarnos en este reino y de mantenernos enfocados en la vida, en la verdad y en la vida cristiana que nosotros llevamos. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos agradarle, para que de esta manera nosotros podamos verdaderamente caminar de acuerdo a los estándares del reino. La verdad. Hay una sola verdad. El capítulo 14, verso 6 de Juan nos dice esta verdad, nos explica qué es esta verdad. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y Jesucristo, y sin Jesucristo nadie puede ir al Padre. Esta es la verdad que proclamamos, y en esta verdad la iglesia tiene que estar enfocada. En esta verdad la iglesia tiene que estar encaminada. Y en esta verdad la iglesia persevera hasta el día de la redención.
En esta verdad es que la iglesia camina. La verdad no se vende, la verdad no se negocia, la verdad no se pone en peligro, la verdad tampoco se extingue, la verdad tampoco cambia y la verdad permanece para siempre porque la verdad es Cristo y Él es eterno. Entonces, cuando decimos que la verdad no se negocia, nosotros no podemos comprometer el mensaje del Evangelio por ganancias personales. El apóstol Pablo está siendo enfático en estas cosas, pero también no podemos comprometer esta verdad cuando nosotros somos indiferentes a las necesidades de los demás. Por ende, nosotros tenemos que mantenernos firmes en esta verdad hasta el día de la redención, hasta el día cuando Jesucristo regrese, hasta el día cuando Él nos llame a su presencia. ¿Qué es el servicio cristiano? Hermanos amados, Dios es el que nos ha llamado al servicio cristiano. Dios es el que nos ha llamado a servir en su reino. Dios es el que está interesado en que nosotros tengamos una relación personal con Dios, pero a la vez que tengamos una relación personal con las personas que viven a nuestro alrededor, con la sociedad en la que nos desarrollamos. El servicio cristiano, hermano, es una entrega total a Dios, pero también es una entrega por el beneficio de los demás, de las demás personas. Fíjense lo que dice el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, el apóstol Pablo está utilizando la palabra sí, como dando una introducción. Sí, hay algo que nosotros debemos hacer. Sí, hay algo que nosotros debemos de exponer. Sí, hay algo que nosotros debemos creer. Es esta. Si hay una consolación en Cristo Jesús, si ustedes tienen algo bueno por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, mire qué interesante, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ustedes ven cómo el apóstol se está introduciendo. Si alguna misericordia, si alguna verdad, si algún amor, si algo bueno hay, eso es en Cristo Jesús. ¿Por qué será que el apóstol está diciendo esto? ¿Por qué se refiere a esto? Hermanos, porque el ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios. Absolutamente nada. Todo lo que el cristiano posee, lo posee en Cristo. Todo lo que el cristiano tiene, lo tiene en la obra que Cristo está perfeccionando en su corazón. Porque esa obra comienza en una etapa de la vida, pero esa obra se va perfeccionando de tal manera que nosotros estamos siendo prácticamente luz y sal para el mundo que nos rodea. Entonces el apóstol dice, si hay alguna de estas cosas, completad mi gozo. Fíjense bien, si estas cosas están en ustedes, mi gozo está completo. ¿Por qué? Porque eso significa que el Evangelio vive en ustedes. Porque eso significa que la gracia de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento humano, esa gracia está en ustedes para fortalecerles, para animarles, para llevarles, para impulsarles a que sigan esta verdad. Entonces, completar mi gozo. Yo me voy a sentir inmensamente feliz al entender quiénes son ustedes delante de Dios. Sintiendo lo mismo, dice, mire, sintiendo lo mismo. Aparentemente en la iglesia de Filipos había personas que se sentían superiores a otros. Implícitamente nosotros podemos observar en estos versículos que Pablo está viendo que en la iglesia de Filipos habían personas que se sentían superiores a otros,
que sentían que valían más que otros y había grandes contiendas ministeriales. Como es normal, ¿verdad? Que hoy en día cada uno cree que es mejor que los otros. Incluso entre los mismos predicadores nosotros podemos observar cómo unos dicen que el otro no funciona. Si hubiera dicho esto, no es cierto. Hay predicadores que cuando alguien está predicando, si hubiera pensado en esto, pero no lo dijo, su predicación no es válida. Entonces estamos juzgando a los demás, y lo mismo pasaba en la iglesia de Filipos. Habían algunos predicadores que creían que por su jerga teológica, que por su palabrería eran mejores que los demás. Sin embargo, el apóstol Pablo les está diciendo, eso rompe la unidad de la iglesia. Eso destruye la unidad de la iglesia. La única manera de mantener la unidad de la iglesia es amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es la única manera. Entonces, hermanos, Jesús nos da ejemplo de cómo mantener esta unidad y cómo mantener el servicio cristiano. El evangelio es donde el evangelio llega, lo primero que debe morar es la paz, la tranquilidad. Lo primero que debe morar es prácticamente la estabilidad emocional, espiritual. Entonces, Jesús es el ejemplo vívido de esto. Por eso es que Él se enfoca en el servicio cristiano. Él se despojó de su gloria. Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de lo que era para venir a este mundo y entregarse por nosotros. Este es el ejemplo que nosotros seguimos. Mire, Jesús puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por la iglesia. El egoísmo humano, hermanos, insiste en que nosotros merecemos todo lo que tenemos en la vida. Yo merezco el auto que tengo, yo merezco la casa que tengo, yo merezco el trabajo que tengo, yo merezco la ropa que he visto, yo merezco la familia que tengo, yo merezco todo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Tú eres un simple miserable, no mereces nada. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a la obra de Cristo Jesús en nosotros. Gracias a que al Padre le ha placido que nosotros lo tengamos. Gracias a que Cristo es nuestra roca. Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. El Cristo es la columna en la que la iglesia se sostiene para siempre. Hermanos amados, Cristo trajo esperanza y vida eterna con su sacrificio a un mundo que no tenía, a un mundo que estaba en bancarrota, a un mundo que lo único que tenía era miseria, incertidumbre y maldad. Entonces Jesucristo puso nuestras necesidades antes que las suyas. Él puso nuestra necesidad, pero no estoy hablando de necesidades materiales, sino de las necesidades espirituales. Él puso sus necesidades por último, antes estaban las nuestras. Nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Cristo nos reconcilió. Nosotros necesitamos perdón de pecado. Cristo perdonó nuestro pecado. Nosotros necesitamos vida eterna. Cristo nos dio vida eterna. Nosotros necesitamos esperanza. Cristo nos dio esperanza. Nosotros necesitamos consuelo. Él nos sigue consolando. Nosotros necesitamos salud. Él llevó todas nuestras enfermedades. Nosotros necesitamos de Padre. Él nos entregó a su Padre para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Esta es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamado del Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida enfocada en el Evangelio? Es simple, hermanos. Es morir cada día. Morir a aquellas cosas que interfieren entre lo divino y lo humano. Morir a aquellas cosas que destruyen las relaciones.
morir a aquellas cosas que nos limitan, morir a aquellas cosas que prácticamente nos tienen alejados de Dios. Necesitamos caminar a Dios, y eso significa negarnos a nosotros mismos. Hermanos amados, enfoquemos una vida al servicio, enfoquemos una vida a los demás. Poner a los demás primero es importante. Mira, el verso 3 dice: nada hagáis por contienda. Nada se hace por contienda. Hermanos amados, hoy podemos ver pastores, hoy podemos ver líderes que todo lo hacen contendiendo con los demás, que todo lo hacen pensando en que los únicos que tienen la verdad son ellos. Hace unos días tuvimos una conversación acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y el relativismo dice que cada uno tiene la verdad. Humanamente hablando, todos tenemos una verdad, humanamente hablando. Pero bíblicamente hablando, hay una sola verdad, y lo expliqué al inicio. Nosotros no podemos participar en el engaño del enemigo, y tenemos que respetar, mientras que la persona que habla en la verdad que se encuentra en las líneas sagradas de la Biblia. Nosotros tenemos que respetar esa verdad y no llamarle hereje, no darle nombres que no tiene, porque mientras la persona está predicando el evangelio, esa persona es hijo de Dios. Y podemos caer en un gran pecado si nosotros empezamos a denigrar el ministerio de esa persona. Por eso es que aquí dice: nada hagáis por contiendas. Nada hagáis por contiendas. Sino más bien, ¿qué? Antes bien, con humildad. ¿Sabía usted que cuando yo critico el ministerio de otra persona, no lo estoy haciendo por humildad, sino que lo estoy haciendo por arrogancia? Porque considero que yo soy mejor que esa persona. Y ese es el gran problema que tenemos hoy como iglesia. Muchas personas creen que solamente ellos deberían de ser los ministros, solamente ellos deberían de ser los que llevan el evangelio. Cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo: nada de lo que haces sea por orgullo personal, ni por ganancias personales, sino que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios y para también el ensanchamiento del reino de Dios. ¿Cómo? Pues viendo al hermano como lo que es: un siervo de Jesucristo, un hombre que ha sido llamado al ministerio. Mire, entendiendo cada uno, dice Pablo, a los demás como superiores a él mismo. Nosotros hemos invertido este principio. Nosotros nos ponemos sobre la persona. Pero Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo dice: antes bien, ponte tú debajo de la persona. Si me doy a entender. El apóstol Pablo está diciendo: antes de decir X o A o B, motivo, palabra o asunto que quieras argumentar acerca de la persona, el asunto aquí es: yo debo de analizarme a mí mismo. Yo debo de pensar en mí. Y antes de criticarle, ¿por qué diría esto, mi hermano? ¿Qué lo motivaría a decir esto? Y es así como nosotros empezamos a ver la gloria de Dios. Hermanos amados, debemos poner a los demás antes que a nosotros. Dios nos ya ha llamado a crear un ambiente donde todos reciban el mismo trato. En la iglesia no deben de haber tratos diferentes entre uno y el otro. El trato tiene que ser justo y tiene que ser decente cuando nosotros nos referimos a los demás. Tratar más a los demás va en contra de la ley de Dios. ¿Por qué creen ustedes que va en contra de la ley de Dios tratar mal a los demás? O hablar de los demás sin base. Cuando no hay bases es mucho más peligroso y más pecaminoso. Si hay bases, usted tiene que confrontar al hermano, no tiene que hablar del hermano en otro lado. Pero cuando nosotros hablamos del hermano sin tener bases, es mucho más peligroso, mis hermanos.
Por eso es que mire lo que el apóstol está diciendo. ¿Por qué será que es pecado ir en contra de la ley entonces? Porque el Señor dice, amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿usted habla mal de usted mismo? Usted dice, es que yo no sirvo, y es que yo lo que estoy haciendo no está correcto, es que lo que yo estoy haciendo, esto es basura. ¿Por qué si yo no puedo hablar mal de mí mismo, tengo la osadía de hablar mal de mi hermano? ¿Por qué? Y lo que no entendemos, que cuando lo hacemos, prácticamente estamos violando la ley de Dios. Porque Él dice que tenemos que amar a nuestro hermano con todo lo que somos. Hermanos amados, el ejemplo lo tenemos en el Señor. Jesús se molestó, sí, ¿verdad? En varias ocasiones lo vemos bien molesto contra los religiosos, lo vemos bien molesto contra las autoridades del templo, pero con justa razón. El problema es que ni una vez vemos a Jesús hablando en mal de las personas, tampoco vemos a Jesús molesto por injusticia o porque Él esté practicando la injusticia. Su manera de ver el Evangelio, su manera de ver la vida, era una manera santa, agradable a Dios. Y ese es el llamado, ese es el ejemplo que recibimos de Cristo. Ahora, ¿cuál es la recompensa al vivir una vida enfocada en el Evangelio? La resurrección de Cristo es aplicada a nosotros. Esa es la primera recompensa que tenemos. Los padecimientos de Cristo son aplicados a nosotros. Ya nosotros, aunque padecemos, no padecemos por un tiempo, por algo, es algo momentáneo, pero nos espera la gloria eterna. Entonces, esto es todo los beneficios que tenemos. Prácticamente, para resumir todo esto, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, gracias al vivir enfocados en el Evangelio. Hermanos, el creyente no debe ver para ningún lado, sino simplemente ver a Cristo y a este crucificado, resucitado y exaltado. Esa es nuestra guía, esa es nuestra dirección. Es en eso que debemos de estar enfocados, no en las cosas triviales de la vida. ¿Cómo lograr una vida enfocada en Dios? ¿Cómo lograr? Hermanos, la vida enfocada en Dios solo se tiene cuando se vive el Evangelio a plenitud. La pregunta es, ¿se podrá vivir el Evangelio a plenitud? ¿Se podrá vivir una vida cristiana a plenitud? Por nuestra propia fuerza, no. Pero en Cristo nosotros podemos vivir una vida cristiana a plenitud. En Cristo nosotros podemos caminar a plenitud. Debemos de depender de Él. Nosotros debemos de dejar a un lado todo lo que nosotros somos para que Él siga creciendo en nosotros. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Fue así? Claro que fue así. El ministerio de Juan fue un ministerio de 6 meses. Sin embargo, Jesús dice estas palabras acerca del ministerio de Juan. No ha habido, ni va a haber, estoy casi seguro que esa iba a ser las palabras del Señor. No ha habido profeta mayor que Juan. No ha habido. 6 meses el ministerio. Profetas como Jeremías, Isaías, de 40 y más años en el ministerio. Y el apóstol y Juan el Bautista solamente 6 meses. ¿Por qué? Porque él vivió en la plenitud del Evangelio. Porque él vivió en la plenitud de Cristo. Porque él vivió en lo que se debe vivir. Nosotros somos llamados a esto. Y vuelvo y repito, yo no puedo vivir en la plenitud del Evangelio, pero Cristo que vive en mí sí. Y como Cristo vive en mí, yo puedo vivir en la plenitud del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es vida en toda la extensión de la palabra. El Evangelio es vida y nos muestra un camino de justicia, un camino de rectitud, un camino de vida, entrega y sufrimiento. Nos lleva a una vida de entrega, a una vida de firmeza, a una vida de fe, a una vida de esperanza.
Esto es lo que Él hace el Evangelio en nosotros. Por eso es que cuando nosotros vivimos enfocados en el Evangelio, se pueden caer miles de cosas a nuestro alrededor. Se puede destruir el mundo entero y yo quedar vivo, pero yo permanezco firme en la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo ha creado en mí una nueva criatura. Yo soy diferente. Pero pensemos en la práctica. Una vida enfocada en la humildad. La humildad es una virtud, hermanos, que nos ayuda a ver a los demás personas en el mismo nivel de nosotros. La humildad es una virtud que nos ayuda a enfocarnos en las cosas buenas de las personas, no a enfocarnos en las cosas malas. Mire, nosotros como seres humanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas que ofrecerle al mundo, porque no somos perfectos. Nosotros somos personas, somos seres humanos, y como seres humanos tenemos un lado negativo y un lado positivo. Ahora, como creyentes, normalmente nosotros nos enfocamos más en aquellas cosas negativas de las personas que en las cosas positivas. ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión de las personas? Enfocándonos en aquellas cosas que son positivas en la persona. Enfocándonos, y antes de ver las cosas malas de la persona, hacernos un autoanálisis y ver si nosotros estamos cumpliendo con eso que se nos exige o no. Y si nosotros no estamos cumpliendo con las cosas que se nos exige, ¿cuál es nuestro deber? Permanecer callados. Permanecer callados porque pecamos delante de Dios. Este mundo, hermano, nos bombardea con las ideas que nosotros nos merecemos lo mejor. Eso es lo que el mundo nos enseña. Que nosotros somos capaces, que nosotros tenemos derecho a disfrutar. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros no merecemos nada más que la muerte. La Biblia nos dice que nosotros no merecemos nada, que es gracias a Cristo que nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces debemos de crear un ambiente de respeto, un ambiente de camaradería, un ambiente de trabajo en unión, un ambiente de hermandad, un ambiente de cristiandad. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Hermanos amados, nosotros tenemos que vivir una vida, una relación con Dios, privada y pública. No solamente una relación privada o pública. Debemos de vivir las dos cosas, tanto la relación privada como la relación pública. Yo no soy cristiano en la iglesia y en mi casa otra cosa. Yo no soy cristiano en la iglesia y en mi casa me convierto como pagano. Yo no soy cristiano en la iglesia y cuando yo abro el teléfono o cuando yo abro mi tablet o cuando yo abro mi computadora estoy viendo cosas que no debo de ver. Esa no es la vida cristiana que Dios nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir una vida cristiana en santidad. En santidad. Midiendo lo que decimos y también viviendo lo que decimos. Entonces, hermanos, el servicio es una insignia cristiana. Todos los creyentes hemos sido llamados a servir a los demás con entereza, con confianza, con amor fraternal. El servicio es una de las más importantes características del Señor. Él se despojó de su gloria. Él tomó forma de hombre, la humillación más grande. Este es el ejemplo más vívido que nosotros tenemos. Cristo se despojó de todo. El Evangelio, hermano, es la única verdad que puede transformar nuestra mente, nuestro corazón y también nuestra voluntad. Estas tres partes juegan un papel fundamental en el hombre. Y Cristo tiene la capacidad para transformar esto. El Evangelio tiene la capacidad para transformar nuestra mente completa y perfectamente, pero también nuestro corazón y nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que encaminemos todo lo que somos a la gloria de Dios, a la gloria de nuestro Dios. Hermano, vamos a ver dos verdades importantes. La primera verdad es Cristo ha resucitado. La segunda verdad es el Evangelio produce obras en los creyentes.
El Evangelio debe producir obras en nosotros, obras que nos lleven a Dios, que nos lleven a crear una sociedad más estable, que nos lleven a tener una relación con la creación y que nos lleven a tener una relación con nosotros mismos. Fuera de Dios, nada de esto es posible. Fuera de Dios nosotros no podemos lograr esto, hermanos. Pero Dios produce en el creyente este sentir para reconciliarnos con todo. El Evangelio nos reconcilia con todo. Nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la sociedad, nos reconcilia con la creación y nos reconcilia con nosotros mismos. El Evangelio trae cambio a nuestra vida. Si nosotros no hemos cambiado, es porque el Evangelio no ha hecho todavía lo que tiene que hacer en nosotros. Porque el Evangelio siempre nos da la razón para vivir. Una razón diferente. El que es cristiano ya no es igual de lo que fue. El cristiano camina en una vida más productiva. Y yo quiero concluir con esto. Pablo nos exhorta para que no hagamos algo por vanagloria o por egoísmo o por contienda, sino más bien para la gloria de Dios. Para lograr esto, hermanos, necesitamos 4 cosas para lograr esto. Primero, demostrar una vida madura en el Evangelio. Si un cristiano no está enfocado en el Evangelio, es inmaduro y va a demostrar inmadurez. Creer que Dios ha obrado directamente en el corazón de los hijos de Dios es creerle a Dios. El Evangelio produce credulidad. Tercero, la verdad de Dios cobra vida en los hijos de Dios. La verdad de Dios cobra vida en nosotros. Para eso tenemos que estudiar las Escrituras con fe y obediencia y dedicación. ¿Sí? Para que la verdad cobre vida en nosotros, tenemos que ser lectores de la palabra de Dios. Y cuarto y último, vivir una vida de servicio cristiano, poniendo a los demás antes que nuestros propios intereses, viendo por las necesidades de los demás antes que mis propias necesidades. Hermanos, si estas cosas hacemos, la gracia de Dios abunda en nosotros para buenas obras y para salvación sobre todo. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Oramos. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor. Un momento muy especial, Padre, donde hemos abierto las Escrituras para escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, para poder caminar en fe, en santidad. Señor, si alguna persona que no te conoce escuchó este mensaje, abre su corazón, Señor. Abre su corazón para que el Evangelio entre a él y que pueda ser transformado por él mismo. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque todavía, aunque sea a través de este medio, nosotros podemos seguir predicando el Evangelio. Un Evangelio de vida, un Evangelio de esperanza, un Evangelio de paz, un Evangelio de amor y un Evangelio fundamentado, Señor, en la única verdad que es Jesucristo. Gracias por ello, Padre. Y te damos la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén.